¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Oli TV. Empieza dentro de muy poquito ya esta Eurocopa 2024 y aquí en Oli TV ya empezamos con ese nerviosismo previo a una de las grandes citas de esta temporada 2024. Arranca la Eurocopa con la selección española, con seguramente no un cartel de favoritismo, pero sí con opciones el conjunto de Luis de la Fuente de tratar de llevarse la tercera Copa de Europa de selecciones de toda su historia. Pero para hablar de ello, Felipe Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Alex. Te voy a preguntar dentro de muy poquito quiénes son las grandes favoritas. También se lo preguntaré a Héctor Alcaraz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Alex? Seguramente dos nombres propios: Inglaterra, Francia. Todo el mundo apuesta por franceses e ingleses. E imagino, Felipe Muñoz, que tú estarás de acuerdo conmigo. Pues así es, son las dos apuestas más claras, son las dos grandes favoritas a esta Eurocopa. Por plantilla, los dos equipos tienen un plantel inacabable, diría yo, y además cuentan con eso que te puede hacer ganar un campeonato, que son los cracks diferenciales. Por parte de Francia está Kylian Mbappé, indiscutible, reciente fichaje del Real Madrid, un jugador contrastadísimo que ya en la Copa del Mundo marcó 3 goles en la final. Y por la banda inglesa encontramos a Harry Kane, un goleador excepcional que seguramente busca quitarse esa maldición de encima y ganar por fin su primer título a nivel colectivo. No ha habido manera tampoco en el Bayern de Múnich, y eso que parecía que después de irse del Tottenham y aterrizar en Alemania iba a ser la primera. Héctor, Francia con un gran plantel, también Inglaterra, pero a los ingleses se les resiste esto de las grandes citas desde hace ya muchas temporadas. Sí, hace mucho tiempo que Inglaterra viene con este hándicap, sobre todo mental, ¿no? Yo pienso que cuando se espera más de ellos, cuando son más favoritos, caso de Corea-Japón 2002, que tenía un equipazo, también un plantillo en el equipo de Eriksson en aquel momento, en Portugal 2004, ya para hablar de las Euros, es cuando a los ingleses les cuesta más, y cuando están cerquita de dar el do de pecho, dirán los argentinos, siempre les falta 5 para el peso, ¿no? En 2018 estuvieron ahí, a un paso de la gran final, y fueron apeados increíblemente por Croacia. Ya antes se recuerdan muchas tragedias, por así decirlo, muchas noches desagradables, desgraciadas de la historia del fútbol inglés, como la del 90 en semifinales contra Alemania Federal en Copa del Mundo, o en su propia casa también contra Alemania en el 96 en semifinales, que volvían a perder en los penaltis, así como lo habían hecho 6 años atrás. ¿Qué podemos decir del partido aquel de Diego Armando Maradona? Bueno, ejemplos de tragedias inglesas hay muchísimos, y yo creo que eso es a lo que aspira el equipo de Gareth Southgate, a pasar por encima de esos fantasmas. Un Southgate que decía el otro día que si no gana esta Eurocopa abandonará la selección de Inglaterra. Después, en otro escalón, seguramente pues ya podemos encontrar a la selección española en un segundo, en un tercero. ¿Dónde la metes tú, Felipe? Yo la colocaría en un segundo peldaño, cerquita de las favoritas, claramente, pero le falta quizá pues ese jugador diferencial que hablábamos antes, ¿no? Ese jugador referencia. Sí que tiene un buen bloque el conjunto de Luis de la Fuente, va preparada para poder realizar un gran campeonato, pero sin duda dependerá mucho de cómo empiece. Es un plantel muy joven, con muchos jóvenes talentos que están aún emergiendo, que eso puede jugar a favor si sale bien, o si sale mal, si las cosas se ponen en contra, también se pueden poner nerviosos y fallar. Dependerá de sobre todo la primera fase. Un grupo difícil para España, pasada la primera ronda, si es que lo consigue, veremos qué es lo que le depara en las eliminatorias. Pero sin duda yo la colocaría entre las favoritas, tiene buen equipo. Italia, Croacia, Albania son las tres selecciones que comparten grupo con España. A diferencia de otras Eurocopas, este año las tres primeras clasificadas de este grupo van a acceder a la siguiente ronda, octavos de final. Así que, Héctor, por mucho que sea un grupo complicado para España, tiene opciones de pasar de ronda. Obviamente no es lo mismo hacerlo como primera que como tercera, sobre todo a nivel de cruces. Pero ¿hasta qué punto le das tú posibilidades a la selección española de poder ganar la Eurocopa, y más en un momento quizás de transición de una generación muy importante de hace ya pues 10-12 años a una generación, como decía Felipe, muy joven de futbolistas que tienen que marcar sobre todo el futuro de esta selección? A mí me gusta mucho la selección española, pero me hacen falta dos cosas, principalmente la figura de un 9 contrastado. Y pobrecillo Morata, ¿no? A veces hace trabajos excelentes en su día con la Juventus, ahora con el Atlético de Madrid esta temporada estuvo fenomenal. Sin embargo, lo que tiene, por ejemplo, Inglaterra en un Harry Kane, España no lo tiene, y ahí es donde se me cae el favoritismo de España. La segunda cosa es que, con todos los respetos, la Federación Española va dando bandazos. Un proyecto como el de Luis Enrique, con toda esa proyección que tenía, valga la redundancia, y darlo de baja solamente tras un tiempo corto,
yo creo que pues ahí se vio que la Federación Española tiene algún problema con el ciclo de los entrenadores, ¿no? Yo veo los hándicaps de España y... España más o menos favorita, la poníamos en un segundo peldaño, con Italia, Alemania, Yo apostaría por Portugal, Alemania, seguramente. Alemania. Sí, yo daría... Juegan en casa, es la anfitriona, tienen un plantel que siempre es contrastado, siempre es competitivo, futbolistas de referencia desde Gundogan, Toni Kroos, que será su último gran torneo. El último baile de Toni Kroos. Exacto, antes de la retirada. Kai Havertz, Leroy Sané, después jóvenes talentos como Musiala. Tiene argumentos Alemania como para querer causar buena sensación. Además, pues lo que decíamos, tiene público a su favor. Así que yo lo colocaría también en el nivel de España. Alemania normalmente nunca fallan, siempre están ahí peleando. Las otras dos selecciones quizás que podríamos meter en este segundo escalón. Italia, que también hace muchos años que viene sufriendo una crisis a nivel de fútbol. Yo te diría tanto en su liga como también a nivel de selección. Y Portugal, con un Cristiano que seguramente jugará su última Eurocopa, con un Pepe que jugará seguro su última Eurocopa, y después, bueno, pues con esas jóvenes promesas, ya no tan promesas como Joao Félix, que van subiendo con fuerza y que tendrán ganas de reivindicarse. Fíjate, plantilla completísima la portuguesa, porque todo el mundo pone los reflectores evidentemente en Cristiano, ¿no? Que es el grande exponente de todas las épocas del fútbol portugués. Sin embargo, tienes una plantilla llena de jugadores talentosísimos. Ahora, una cosa es tener una grandísima plantilla y otra cosa es tener un grandísimo equipo. Y ese es el reto de Rubén Martínez en esta edición de la Euro. Hacer de una gran plantilla un gran equipo. Lo que en el final no pudo hacer Fernando Santos, o los resultados que no le pudo dar Fernando Santos a Portugal. Una Portugal que, por cierto, tiene su única consecución a nivel de selección absoluta en la Euro de Francia 2016. Así que veremos. Yo de Italia te diría que es más peligrosa cuando nadie la tiene en cuenta. Yo lo dejo allí por si pasa algo con la vigente campeona. No nos olvidemos, precisamente es la vigente campeona. Son los 5 nombres, son las 5 selecciones seguramente. ¿Alguna más que creáis que puede dar la sorpresa o que puede, pues como mínimo, no te voy a decir campeonar, pero sí que llegar lejos? Depende de la fase de grupos de Croacia, es una selección muy combativa, y después también podría ir a Bélgica seguramente con Kevin De Bruyne, a Doku, del jugador del Manchester City, que también puede causar grandes estragos en ataque, Romelu Lukaku, un futbolista muy potente. Aún así, la baja de Thibaut Courtois, para mí incomprensible, la verdad, pero bueno, ahí estará. Héctor, ¿alguna selección? Es que yo no sé qué pensar de Países Bajos, ¿saben? Porque para mí Países Bajos tiene esta cosa de que siempre son los mismos seleccionadores, 2 ciclos de Van Gaal, 2 ciclos de Ronald Koeman, es como la rueda del pollo rostizado, ¿no? Pero también hay veces que cuando menos esperas de Países Bajos sale alguna versión refrescante. Y luego esa versión refrescante que, por ejemplo, te convenció en la fase de grupos, va y pierde en cuartos de final contra alguien que no pensabas, ¿no? No sé qué pensar, pero me gustaría, porque hablar de Países Bajos es sinónimo de buen fútbol, me gustaría que Países Bajos ahí estuviera. Y para acabar, os voy a hacer la pregunta del millón. ¿Quién va a ser campeona de Europa? ¿Quién va a ser MVP? ¿Y quién va a ser máximo goleador? ¿Empiezo yo? ¿Empieza él? Sí, por favor, Felipe. Yo voy a colocar a la selección española como campeona. Sí que voy a colocar a Kylian Mbappé como MVP y voy a poner a Harry Kane como máximo goleador. Héctor Alcaraz. Uy, vaya complicación, ¿eh? Yo voy a poner a la selección de Alemania como campeona. Ya demostró que valía mucho jugar en casa, sobre todo en su primer mundial en 74. Y tiene la camiseta, como dices Alex, siempre está, a pesar de los últimos 2 mundiales en los que no pasaron de fase de grupos. MVP pienso que puede ser Kylian Mbappé también. Y goleador Kane, aunque Inglaterra no gane la competición. Yo me voy a mojar también. Normalmente soy bastante gafe y no acierto prácticamente nada. Yo diré, para llevaros un poco la contraria, Inglaterra campeona de Europa, Jude Bellingham MVP, Kylian Mbappé máximo goleador de esta Eurocopa.
creo que es el año de Inglaterra. Llega con una plantilla excelente y si no es ahora, yo no sé cuándo volverá a ser para Inglaterra. Bueno, 14 de julio acaba la Eurocopa, ese día Nos sabemos quién ha acertado. Héctor, gracias. Un placer, Alex. Falip, gracias. Gracias, Alex. Ya lo saben, Eurocopa, fútbol de selecciones. ¿Dónde sino aquí en Oli TV? Vamos a repasar, vamos a contaros todo lo que pasa durante un mes más que apasionante. Ya lo saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestra página web. ¿Y quién saldrá campeón de la Eurocopa? Se ha mojado Felipe, se ha mojado Héctor, me he mojado yo. Se pueden mojar ustedes. Esperamos sus comentarios. Gracias por estar ahí y hasta pronto.